Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en un mundo lleno de pasión, intrigas y paisajes de ensueño. Si eres de los que devoran series como si no hubiera un mañana, y especialmente si te fascina ese toque exótico que tienen las producciones turcas, este es tu lugar. Hoy vamos a desvelar esos secretos del campo turco, esas joyas televisivas que te engancharán desde el primer minuto y no te dejarán dormir hasta que las termines. Prepárense porque vamos a viajar juntos a tierras lejanas, vamos a conocer personajes inolvidables y vamos a emocionarnos con tramas que te harán vibrar el corazón. Antes de que nos metamos de lleno en esta aventura, quiero pedirte un favorcito: si te gusta este tipo de contenido y quieres descubrir aún más series que te roben el aliento, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, acomódate, ponte cómodo, y déjate llevar por la magia de las series turcas. ¡Empezamos! Hoy, vamos a hablar de esas series que van más allá de la típica historia de amor. Nos adentraremos en el alma del campo turco, donde la tradición se mezcla con la modernidad, donde los secretos familiares se esconden tras muros de piedra y donde el amor lucha contra el destino. No se trata solo de romances apasionados, sino de historias que exploran la complejidad de las relaciones humanas, la lucha por la justicia y la búsqueda de la identidad. Vamos a empezar con una joya que, si no la has visto, te recomiendo que la pongas en tu lista de prioridades de inmediato: Bir Zamanlar Cukurova, conocida en español como Tierra Amarga. Esta serie es un auténtico torbellino de emociones. Imagínate un drama de época, ambientado en los años 70, en la fértil región de Cukurova, con paisajes que te dejarán sin aliento. La trama gira en torno a la historia de Zuleya y Yilmaz, dos jóvenes enamorados que, huyendo de un crimen, terminan en una granja donde sus vidas cambian para siempre. Tierra Amarga no es solo una historia de amor. Es una saga familiar llena de ambición, traiciones, secretos inconfesables y, por supuesto, una gran dosis de drama. Los personajes son tan complejos que te harán dudar de si amarlos u odiarlos, y cada capítulo te dejará con ganas de más. La fotografía es espectacular, la ambientación es impecable y las actuaciones son de primer nivel. Si buscas una serie que te enganche desde el primer momento y te haga sentir un verdadero torbellino de emociones, Tierra Amarga es para ti. Siguiendo con nuestro viaje por el campo turco, no podemos dejar de mencionar una serie que se ha ganado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo: Erkay. Esta es una historia de amor y venganza que te dejará sin aliento. La trama se centra en Miran Aslan Bey, un joven atormentado por el pasado, que busca venganza por la muerte de sus padres. En su camino se cruza Reyhan Anadolu, una mujer dulce y apasionada que pertenece a la familia que él culpa por su desgracia. Erkay es una serie que te atrapa por su intensidad emocional. Los protagonistas tienen una química que traspasa la pantalla y la historia te mantendrá en vilo hasta el último capítulo. Es una montaña rusa de sentimientos, donde el amor y el odio se entrelazan de una manera que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la venganza y la capacidad de perdonar. Además, los paisajes de la región de Mardin, donde se filma la serie, son simplemente espectaculares, añadiendo un toque mágico a la historia. Si te gustan las historias de amor imposibles, con tintes de tragedia y personajes que luchan contra su propio destino, Erkay es una serie que no puedes perderte. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro y adentrarnos en una historia que combina el drama familiar con la acción y el suspense: Ezel. Aunque no se centra exclusivamente en el campo, gran parte de la trama se desarrolla en zonas rurales y los temas de la lealtad, la traición y la venganza tienen raíces muy profundas en la cultura turca. Ezel es una adaptación de El Conde de Montecristo, pero con un giro turco que la hace única. La trama se centra en Ömer Ukar, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y acusado de un crimen que no cometió. Tras pasar años en prisión, regresa con una nueva identidad, Ezel, para buscar venganza. Esta serie es una verdadera obra maestra del thriller. La trama está llena de giros inesperados, los personajes son complejos y la ambientación es impecable. Ezel es una serie que te hará pensar, que te mantendrá en vilo y que te hará dudar de todos los personajes. La actuación de Kenan İmirzalıoğlu, en el papel de Ezel, es simplemente magistral y te dejará con la boca abierta. Si buscas una serie que te desafíe, que te haga pensar y que te mantenga pegado al asiento, Ezel es una opción perfecta. Aunque tenga un trasfondo urbano, muchos de sus temas clave tienen eco en la vida rural y en las dinámicas familiares tan presentes en el campo turco.
Cambiando de ritmo, vamos a hablar de una serie que, aunque no se desarrolla completamente en el campo, sí nos ofrece una visión muy interesante de la cultura y las tradiciones turcas, Kuzey Güney. Esta serie nos cuenta la historia de dos hermanos, Kuzey y Güney, con personalidades totalmente opuestas, que luchan por el amor de la misma mujer y por encontrar su lugar en el mundo. Kuzey es un joven rebelde, impulsivo y de buen corazón, mientras que Güney es ambicioso, calculador y está dispuesto a hacer lo que sea para alcanzar sus metas. Kuzey Güney es una serie que explora la complejidad de las relaciones familiares, la lucha entre el bien y el mal y la búsqueda de la propia identidad. La serie está llena de momentos emotivos, escenas de acción y giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla. Los paisajes de Estambul, la ciudad donde se desarrolla gran parte de la trama, son simplemente espectaculares y añaden un toque de magia a la historia. Si te gustan las series que te hagan reflexionar sobre la naturaleza humana, que te emocionen y que te mantengan en vilo, Kuzey Güney es una opción muy interesante. La dinámica fraternal nos permite entender también ciertas dinámicas sociales muy presentes en las familias turcas, sean del campo o la ciudad. Ahora, si lo que buscas es una serie con un toque más ligero, pero igualmente emocionante, te recomiendo Senkalkam, conocida en español como Love is in the Air. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con ir a estudiar a Italia, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Senkalkam es una serie divertida, fresca y llena de momentos románticos que te harán suspirar. Los protagonistas tienen una química increíble y la historia está llena de situaciones cómicas y emotivas que te harán reír y llorar a partes iguales. Aunque la serie se desarrolla principalmente en Estambul, hay momentos en los que nos transporta al campo turco, donde Eda tiene sus raíces, mostrando la belleza de la naturaleza y la sencillez de la vida rural. Si buscas una serie para desconectar, relajarte y disfrutar de una buena historia de amor, Senkalkam es una opción perfecta. Es una serie que te hará creer en la magia del amor y que te dejará con una sonrisa en el rostro. La serie equilibra muy bien la vida moderna con el recuerdo de las tradiciones, y nos deja ver que ambas conviven en la Turquía actual. Cambiando nuevamente de género, quiero hablarte de una serie que te dejará sin aliento por su intensidad y su realismo, Çukur. Esta serie nos sumerge en el mundo del crimen organizado en uno de los barrios más peligrosos de Estambul, pero con fuertes raíces en la cultura y los códigos de honor turcos. Çukur es una serie que te atrapa desde el primer momento por su crudeza, su acción y su trama llena de giros inesperados. La historia se centra en la familia Koobal, que controla el barrio de Çukur, y en la lucha por el poder que se libra entre diferentes clanes. La serie es una auténtica montaña rusa de emociones, con personajes muy complejos y una puesta en escena espectacular. La música, que juega un papel muy importante, te hará sentir la tensión y la emoción de cada escena. Si buscas una serie que te haga vibrar, que te mantenga en vilo y que te muestre una cara diferente de Turquía, Çukur es una opción que no te decepcionará. Aunque se desarrolle en un entorno urbano, la serie también toca temas de la familia, la lealtad y el honor que son muy importantes en el contexto cultural turco y muy presentes también en el mundo rural. Y ya que estamos hablando de series que te enganchan por su intensidad, no podemos dejar de mencionar Soz. Esta serie es un auténtico thriller de acción que te mantendrá al borde del asiento. La trama se centra en un grupo de soldados de las fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo en las zonas más peligrosas del país. Soz es una serie que te hará sentir la adrenalina de la acción, pero también te emocionará por la lealtad y el compañerismo que existe entre los soldados. La serie muestra la dureza de la guerra, pero también la valentía y el sacrificio de estos hombres que arriesgan sus vidas para proteger a su país. Si buscas una serie que te haga sentir, que te emocione y que te mantenga en vilo, Soz es una opción que no te decepcionará. Aunque tenga un contexto bélico, los valores que transmite, como la lealtad a la familia y la defensa de la tierra, son universales y resuenan con la mentalidad de muchas comunidades rurales. Ahora, para un cambio de ritmo, vamos a hablar de una serie que, aunque no se centra específicamente en el campo, sí nos ofrece una visión muy interesante de la historia y la cultura turcas, Dirilis Ertuğrul. Esta serie histórica nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman, y el fundador del Imperio Otomano. Dirilis Ertuğrul es una serie épica, llena de acción, intrigas y drama que te transportará a otra época. La trama se centra en la lucha de los turcos contra los mongoles y los bizantinos, y en la formación del Imperio Otomano. La serie es una auténtica superproducción,
con una puesta en escena espectacular, vestuarios impresionantes y escenas de batallas que te dejarán sin aliento. Si te gustan las series históricas, con personajes fuertes y una trama llena de intrigas, Dirilis Ertuğrul es una opción que no te puedes perder. Esta serie no solo ofrece entretenimiento, sino que también educa sobre un periodo clave en la historia de Turquía y te permite entender mejor la cultura y las tradiciones de este país. Y para finalizar este viaje por el apasionante mundo de las series turcas, quiero hablarte de una joya que está conquistando corazones en todo el mundo, Yargı. Esta serie es un drama judicial que te mantendrá en vilo desde el primer capítulo. La trama gira en torno a la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal honesto y justiciero, y Ceylin Erguvan, una abogada valiente y apasionada. Ambos se ven obligados a trabajar juntos en un caso que pondrá a prueba sus convicciones y su relación. Yargı es una serie que te atrapa por su trama llena de giros inesperados, sus personajes complejos y sus reflexiones sobre la justicia, la moral y la ética. La serie explora temas muy actuales, como la corrupción, la impunidad y la lucha por la verdad. Si buscas una serie inteligente, que te haga pensar y que te mantenga en vilo hasta el último capítulo, Yargı es una opción que no te decepcionará. Los valores que transmite son relevantes en cualquier contexto social, incluyendo las comunidades rurales donde las tradiciones y el sentido de la justicia tienen un peso especial. Bueno amigos, llegamos al final de nuestro viaje por el campo turco y sus secretos televisivos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series más apasionantes y adictivas que se han producido en Turquía. Hemos explorado dramas de época, historias de amor imposibles, thrillers llenos de acción y comedias románticas que nos han hecho reír y suspirar. Hemos visto cómo las tradiciones se mezclan con la modernidad, cómo la lealtad y la venganza guían las acciones de los personajes, y cómo el amor siempre encuentra una manera de florecer, incluso en los contextos más difíciles. Recuerden que estas series no solo nos ofrecen entretenimiento, sino que también nos permiten conocer una cultura diferente, comprender sus valores y reflexionar sobre la naturaleza humana. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por acompañarme en este recorrido y por compartir conmigo su pasión por las series turcas. Espero que hayan encontrado al menos una serie que les haya llamado la atención y que estén ansiosos por verla. Si ya han visto alguna de las series que mencioné, me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Hay alguna que me recomendarían que no haya mencionado? Compartan sus pensamientos y sus recomendaciones con la comunidad, así podemos seguir descubriendo juntos nuevas joyas televisivas. Además, no olviden que sus comentarios me motivan a seguir creando contenido para ustedes, así que no se queden con las ganas de escribir. Y ahora, llegamos al momento del llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos amantes de las series y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al activar la campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes, muchas más series que descubrir y muchas más historias que compartir. Así que, únanse a esta comunidad de apasionados por el drama, la pasión y los paisajes de ensueño. Los espero en el próximo vídeo con aún más secretos, aún más emociones y aún más series que los atraparán desde el minuto 1. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando de las mejores series turcas. Chao, chao.